Buenas, almitas. Bienvenidos a otro episodio de Conectando Almas Tribales y en esta oportunidad vamos a estar hablando con el numerólogo Rodrigo. Bienvenido Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, contanos un poquito quién sos, de dónde venís, tu edad. Un montón de preguntas. Bueno, mi nombre es Rodrigo. Nací en Paso de los Toros. Me mudé para Montevideo, facultades, cosas. Por suerte después encontré el mundo de las terapias. Actualmente vivo en Maldonado. Tengo 26 años, recién cumplidos, en noviembre. Las terapias, la verdad que abrieron un mundo de posibilidades. ¿A qué edad fue tu primera terapia? ¿Y cuál? Mi primera terapia que asistí, o Sí, que asististe. La primera terapia que asistí fue hace como 8 años y fue una terapia de registros. La típica terapia de registros que para mí era muy común en ese momento y preguntar a los maestros. Como adivinanzas. Preguntar a los maestros ¿Para qué? qué es lo que tengo que hacer desde ese lugar. Después terminó en una iniciación de registros que quedó ahí. Nada, fue como un primer contacto que estuvo bueno. ¿Y a qué edad fue eso? Fue como a los 18 años. Y llegaste como a ese registro. Llegué a ese registro porque rondaba en mi ambiente registros, terapias, cosas alternativas que no tienen que ver con las facultades y cosas. Desde ese lugar, mi hermano se abrió los registros con una muchacha, una señora. Pasame el contacto, me lo pasó, contacté, ¿puedes? Sí, sí puedo. Y ahí fuimos y ahí tuvimos una sesión. Divina la sesión, la verdad, divina. Otra onda, en realidad, lo que son los registros a lo que es esto que hago hoy. Tampoco quiere decir que lo haga siempre, pero esto que hago hoy que tiene que ver con los números. Y bueno, para no dar más vueltas, ¿cómo llegaste a descubrir la magia de los números? Buena pregunta, buena onda. En 2018 fuimos a una cuarentena a formarnos en una terapia al desierto del Sahara, en África, y entre las personas que habíamos ahí había un chileno que hoy es un gran amigo, hermano y maestro, numerólogo. Entonces después que volvimos de esa cuarentena, de estar ahí, también ahí fue como un punto de inflexión que en otro momento podemos profundizar, porque fueron 40 días que estuvimos trabajando en nosotros, un montón de horas por día, o sea, un gran proceso ¿para qué? O sea, bueno, para poder ver la realidad que cada uno ve desde otro lugar, abarcando otra información presente también en la realidad. Y los números, después de ese proceso, llegamos a Uruguay y todo esto, y llegamos en julio, y para diciembre el Feli ya estaba en Uruguay dando formaciones que habíamos armado para que él venga a dar, y ahí me formé con él. Fue un viaje, porque él no solo nos pasó esa data, sino que estaba conviviendo con nosotros, y claro, era todo el rato hablar de números, todo el rato. Y pasó algo muy loco, que primero que a mí me gustaban los números desde que era niño. Me acuerdo de ser niño y con mi viejo que me preguntaba las tablas y yo le decía las multiplicaciones y esto. Cuando salí de Paso de los Toros, me vine a Montevideo a hacer facultad de ingeniería, un súper amor por los números. Hasta ese entonces no conocía los dos aspectos de los números, que son lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo, que tiene que ver con el contar, que nos sirve para hacer cuentas, las matemáticas, sumar, todo esto. Pero también que los números tienen ciertas cualidades. El 1 es el 1 acá, en la China y en todos lados, pero también tiene cualidades, que nos habla de la vibración del 1 y no solo de la cantidad, de lo cuantitativo del 1.
Entonces ahí fue como otro lenguaje de los números, y que los números también están presentes en todas las cosas, o sea, en la cantidad de personas que somos ahora acá, en la fecha de nacimiento, es sumamente importante. En la cantidad de las letras de los nombres. En la cantidad de letras de los nombres, también algo sumamente loco es que cada letra también tiene un valor numérico, entonces no solo hay números donde vemos números, sino que también hay números cuando vemos letras, y esto nuestra conciencia lo reconoce. Bien. ¿Hay varios tipos de numerología o existe solo uno? O sea, una fórmula para aprender números. La magia de los números. Para aprender números están los números. La numerología es otro viaje. Más bien los números son otro viaje. La numerología no existe sin los números, Bien. pero los números sí existen sin la numerología. La numerología es un sistema que capta la información y utiliza los números para el desarrollo y el lenguaje y la decodificación de los números en la realidad que quiera enfocarse. O sea, es una lectura del número. Exacto, y hay distintos tipos de numerología que lo que todos comparten es que utilizan los números. Entonces la numerología es el sistema que utiliza los números. Existen diferentes tipos de numerología. Esta, por ejemplo, esta estructura, si hablamos de sistema, hablamos que tiene una estructura, palabra bastante trillada en este 2020, el sistema y su estructura. Después podemos hablar del 2020 también, que nos habla de la estructura. Bien. Esto es numerología humanista. Es una numerología más contemporánea que otras que existen, como por ejemplo Kabbalah, que es otro tipo de sabiduría que utiliza los números. La numerología tántrica, por ejemplo, también es un tipo de numerología. La numerología hebrea también. El Tzolk'in maya, por ejemplo, si bien los mayas ya sabemos y resabemos que eran grandes astrónomos, los astros también están conectados con los números, por supuesto, entonces ellos aportan una información súper valiosa del cero, ¿sí? Bien, entonces, a ver si entendemos, Rodrigo. Son varias lecturas, son varias formas en realidad que maneja la numerología para leer diferentes cualidades o información de los números. Sí, total. Fíjate que los distintos tipos de numerología empiezan en distintos momentos a lo largo de la humanidad. Y también en distintos lugares, que en los distintos lugares había distintas culturas, y también dentro de cada cultura cada uno se expresaba, cada uno me refiero a cada cultura, expresaba el entender de la vida y la comprensión de la vida desde un lugar, entonces utilizaban la información de acuerdo a la percepción de esa realidad. Por ejemplo, en la numerología tántrica se utiliza la fecha de nacimiento y no se utiliza tanto el nombre completo. Información que hoy vemos bastante importante e interesante para ver el movimiento también de nuestra genealogía. Entonces, la numerología humanista como un sistema más contemporáneo que reúne información de otros sistemas de numerología, abarca la fecha de nacimiento y abarca también nuestro nombre completo. Ni menos ni más, todas tienen como lo suyo, va ahí en lo que cada uno resuene de acuerdo a la información que tenga. Bueno, y acá tenemos un ADN hermoso realizado por Rodrigo. Explícanos un poquito qué significa este ADN. En el ADN hay una información, cómo maneja los números el ADN. Bueno, no sé si estoy capacitado para responderte qué relación tiene el ADN con los números. Estás capacitado. Pero lo que sí puedo responder es que sabemos y resabemos que somos energía, entonces nuestra biología también responde a otros niveles sutiles de conciencia, de energía. El cuerpo emocional, que está próximo a la biología, el cuerpo mental, próximo al emocional, el espiritual y otros cuerpos más. Pero si hablamos desde ese lugar, todo cuanto existe está contemplado por tres pilares que para mí son la geometría, la luz y el sonido. En la geometría encontramos números, hay una geometría preciosa. En el sonido encontramos números y en la luz encontramos números. Entonces, desde ese lugar, a mí me gusta hablar de que los números expresan el movimiento de la naturaleza. Es un idioma en que la naturaleza se mueve y se expresa. La geometría, la luz y el sonido lo vemos todo el rato en la naturaleza misma.
reconociéndonos nosotros como parte de la naturaleza. Entonces, de ese lugar, la biología y en concreto el ADN, que me gusta mucho dibujar porque es el almacenamiento de nuestra información. Y hay también, o sea, hay varias cosas presentes en el ADN, que está el ADN, sin ser una clase de biología, por supuesto, pero dentro de cada célula de nuestro cuerpo, que hay millones, está el ADN. Y ese ADN guarda la información de lo que viene siendo todo el movimiento de nuestros ancestros. Y es toda esa información que colapsa hasta este momento y me trae hasta este momento. Entonces es sumamente interesante e importante ver cómo la información se va moviendo y cómo dentro del funcionamiento que tenemos como humanos, el electromagnetismo como una cualidad del ser humano hace que nosotros nos veamos atraídos por distintas personas, y eso no es casual, ¿sí? Tiene que ver con la información que hay dentro de nuestro ADN y cómo eso va resonando en las distintas personas que nos vamos acercando en ese famoso ¿para qué me acerco a tal persona? ¿Y qué tengo para aprender de tal persona? ¿Sí? Lo que hay para aprender o no para aprender, eso depende de la conciencia que le quiera poner cada uno, pero sí que es real que nuestras células no entienden de lindo, feo, bueno y malo, ¿sí? Nuestras células hablan idioma de información. ¿Y se puede modificar esa información? Sí, se puede modificar, porque fíjate que todo lo que nosotros percibimos de la realidad es justamente una percepción, y todas las percepciones son editables. No podemos editar lo que pasó, pero sí lo que percibimos de lo que pasó. Es decir, ahora se cae la pizarra y no podemos volver el tiempo atrás para que la pizarra no caiga, pero sí podemos editar todo eso que nos pasa mientras la pizarra cae, todo lo que generó, porque dentro de cada acción, dentro de cada movimiento, principio de la física, hay una reacción nuestra. Prevenir. Hay una reacción nuestra que es justamente la reacción a esa acción que se está dando. Eso se va a tornar en una reacción nuevamente a la que se le va a devolver una acción. Continuo. Es un movimiento continuo, o sea, lo más permanente en la naturaleza es el cambio, ¿sí? Bueno, Rodrigo, ¿y qué relación tiene la fecha de nacimiento de nuestros padres con la nuestra? ¿Podemos encontrar alguna similitud, alguna información? Sí, se puede encontrar, o sea, no hay una única respuesta, eso también es importante porque en el plano de la información también una de las leyes naturales es que todo está en todo, entonces el infinito está en todas las cosas, entonces argumentos y así como podemos encontrarle infinitas excusas a las cosas que no queremos hacer, podemos encontrar infinitos argumentos para asociar. Pero sí que hay información que es clave, porque fíjate que tus padres, independientemente de la fecha que hayan nacido, no es casual que vos hayas nacido en la familia que conformó tu papá y tu mamá. Entonces hay una información ahí que está en resonancia. Primero, haber nacido tu papá en la fecha que nació y tu mamá en la fecha que nació responde a un movimiento genealógico que se viene dando y que por la información tus papás se juntan, te tienen y vos nacés en otra fecha determinada en respuesta a esa información que se viene dando, y nacer en una fecha determinada desde la numerología humanista, que es la que más utilizo. La fecha de nacimiento habla de toda esa experiencia que nosotros venimos a transitar. Eso no es menor, porque si afinamos un poco más nos habla del presente, ¿sí? Porque ¿qué es eso que nosotros venimos a experimentar si no está en el momento presente? Entonces la vibración del camino de vida, que es el número que sacamos a través de la fecha de nacimiento, haciendo toda la suma y reduciéndolo a número simple o a un número maestro si aparece por ahí. Eso nos va a determinar la vibración de nuestro presente, y eso no es menor porque es la vibración de nuestro eterno presente en esta experiencia que empieza en el nacimiento y termina en la muerte, ¿sí? La vida está antes del nacimiento y está después de la muerte también. Dentro de los paréntesis que comprende el nacimiento y la muerte se encuentra nuestra experiencia como en este cuerpo, en esta tierra. Entonces la fecha de nacimiento, que es un dato que todos, ¿cuándo es tu fecha de nacimiento? Tal. Hay un montón de información ahí, ¿sí? Y es también como
como... No es solamente decir yo soy 2, sino es mucho más profundo. Exacto. Si, por ejemplo, tomamos una asociación con algo que está bastante en la sociedad hoy, como la astrología, por ejemplo, es como decir, yo soy de Escorpio y soy de Escorpio y nada más. ¿Sí? No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con todo un mapa que habla de varios aspectos, ¿sí? No solo somos un número. ¿Sí? ¿Qué relación tiene la numerología, los números con la astrología? Que recién lo mencionaste. Tiene varios, muchísimas sincronicidades. ¿Por qué? Porque la astrología habla de los astros son cuerpos vivos y hablamos de que los números son una manifestación de la naturaleza, entonces también hay un movimiento que se puede leer en números a través de los astros. De hecho, la astrología también utiliza los ángulos y toda esta cosa que son números, pero también cada signo, cada constelación también tiene un número asociado. No me quiero meter más que esto porque en realidad no tengo... Para entender básicamente cuál es la relación. Sí, hay muchísimas. Cada signo está asociado a un número, los opuestos también, varias cosas. Pero también de acuerdo al tipo de numerología que utilices, también de acuerdo al tipo de astrología que utilices, porque no hay solo un tipo de astrología. Pero bueno. Eso va variando. Sí, total. Ahí de acuerdo al ojo con que lo estemos mirando va a depender, por supuesto, y siempre la información que nos va a devolver. Genial. Ahora vamos a explicar todos estos cuadritos que hay acá, que es camino de la vida, alma. Bueno, explícanos un poquito de qué va. Un poquito de cada uno. Un poquito de cada uno. Un poquito de cada uno. Bien. Esta es la estructura de una carta numerológica, los cuadritos, ¿sí? Esta parte de acá abajo habla del mapa numerológico, que es otra historia, pero es una herramienta también que nos permite la numerología. La carta numerológica nos habla de cómo somos y bueno, y eso no es poco, ¿sí? Vamos a hablar de, por ejemplo, del camino de vida, que es ese número que sacamos a través de la fecha de nacimiento, que ya hablamos un poquito de lo que representa. Después tenemos el número del alma, que refiere a la parte más profunda nuestra, a la esencia, y refiere también a no la vibración del alma como lo que cada uno puede pensar o sentir en sí mismo de lo que tiene que ver con el alma o esa definición que cada uno pueda darle al alma. Recordemos que esto es un sistema y las palabras nos sirven para encasillar, ¿sí? Y alma, desde este lugar, significa los aspectos profundos de nuestro ser, tomando la biología que tomamos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una respuesta al sistema familiar que viene perteneciendo. De hecho, este número se saca a través del nombre completo. Nos habla claramente del movimiento familiar, de haber nacido en una familia con apellido Cardoso Castillo, en mi caso, y que me hayan puesto Rodrigo Andrés, no es casual, y eso responde a un movimiento. En las herramientas pasa lo mismo, se saca también a través del nombre, son otros cálculos, pero nos habla de las herramientas que tiene nuestra alma para desarrollar esta misión que, más allá de las palabras, que también, al igual que el alma, al igual que el equilibrio, al igual que cualquier palabra, la concepción o la definición que internamente cada uno le pueda dar desde la numerología, o al menos esto es lo que me he podido relacionar yo con la numerología. La misión tiene que ver con qué es eso que yo vengo a aprender y a enseñar, pero esto no está en un tiempo futuro, ¿sí? Porque también está esta parte de la misión que tiene que ver con cuándo voy a cumplir mi misión, o ya habré cumplido o no habré cumplido, o si la voy a o no la voy a cumplir, ¿sí? Bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 1 acá, si tenemos un 1 en la misión no nos habla de si somos conscientes o inconscientes, ¿sí? Para la experiencia que nosotros desarrollamos en esta experiencia, no tiene que ver si somos conscientes o inconscientes. Vamos a, de todas formas, cumplir mi misión. Fíjate que si mi misión es 1, nos va a hablar de
De la unidad, de hacerme uno, pero también el uno nos habla de ser egoísta, de separarme, de querer tener razón. Entonces, cualquiera de estos aspectos que de repente tenemos gran facilidad para juzgar, entonces podemos juzgar a alguien que inconsciente, lo egoísta que está haciendo, está cumpliendo su misión, ¿sí? Porque no tiene que ver con la información consciente o inconsciente. Lo consciente y lo inconsciente está incluido en la conciencia, ¿sí? Entonces, de cualquier forma, consciente o inconscientemente, se está expresando la misión. Un poco por ahí el tema de la misión. La expresión tiene que ver con cómo nos expresamos y cómo también vamos a mostrar el orden o el movimiento más bien que viene teniendo nuestra genealogía. Nos vamos a mostrar esa herida que nosotros tomamos cuando tomamos una biología en un sistema familiar. Tomamos un paquete de información que tiene los recursos y tiene también cierta herida que nos va a impulsar a movernos para conectar con ciertas situaciones, para trascenderlos, para aportarle conciencia a ¿qué? A la humanidad entera, ¿sí? Porque es importante notar de que la humanidad entera parece gigante, pero cada uno de nosotros está teniendo un rol sumamente importante para conformar toda esa humanidad, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo por toda la humanidad? ¿Sí? Parece gigantesco, pero en realidad lo que puedo hacer por toda la humanidad es ser yo mismo y ser más yo mismo lo más que pueda en todo momento, porque es lo que me está tocando ser en este momento, en esta experiencia que estamos todos viviendo, lo que es ser un humano en este momento de la Tierra, representa que estamos también en un rol cada uno conformando esa humanidad. Entonces es sumamente importante que cada uno sea quien es y se adentre en sí mismo para manifestar su propia experiencia. El alma va a estar mirando del camino de vida su realidad, su experiencia. Por eso también si ahora se cae el pizarrón, vos tenés una percepción y yo tengo otra, y las dos son acertadas y a la vez erróneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la dualidad está presente en la naturaleza. La polaridad es una de las leyes universales. Entonces, el bien y el mal están dentro de la misma realidad, como lo consciente e inconsciente. O sea, tratar de ser otra persona que no somos nosotros como, una actuación no sirve de nada. Sirve y no sirve. Sirve si después nos tomamos el tiempo para para hacer una visión retrospectiva y ver qué es eso que pasó, porque tenemos esa capacidad como humanos, la capacidad de autoobservarnos, que no la tiene un animal, por ejemplo. Eso es lo que nos difiere de los animales también a nivel de conciencia. Poseemos el manas, que es lo que nos permite tener autoconciencia y poder vernos y analizarnos. Esto en la dualidad también nos lleva a autocastigarnos, a la culpa y a otras cositas más que también nos expresan los números, que después podemos hablar de eso. Pero cuando yo, por ejemplo, me quiero hacer cargo de los demás, por ejemplo, si en vez de tener un 1, tengo un 9, que el 9 habla de la solidaridad, y que acto de mayor solidaridad que hacerme cargo de los problemas de los demás, ¿sí? Pero esto es sumamente una ilusión. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir mi experiencia. Entonces, si yo no vivo mi experiencia y si yo no me habito y no me ocupo de mis temas, nadie va a poder ocuparse de mis temas. Es una ilusión tremenda creer que yo puedo salvar a alguien. El Salvador. Exactamente, o sea, soy solo mi propio salvador y cada persona es su propio salvador. Sí que nos encontramos con distintos guías, con distintos postes que nos alumbran el camino, pero nadie va a tomar una decisión por mí, ¿sí? Solo yo puedo tomar decisiones por mí. Y desde este lugar, cuando estoy transitando una situación en sumo desequilibrio o estoy en un punto sumamente hondo del pozo, solo yo tengo la capacidad para decidir si voy a salir de esta o prefiero mejor pasar al otro plano y dejar esta experiencia como una memoria. Eso me parece interesante de compartir. Después, por ejemplo, tenemos el número del equilibrio, que nos va a hablar de cómo interactuar con ese equilibrio y desequilibrio que entra en nuestra experiencia. Exacto. El punto medio es sumamente interesante para ir hacia el punto medio, hacia la esencia, hacia el equilibrio, ¿sí? No quiere decir con esto que el desequilibrio esté mal, ¿sí? O se logra ese
esa conexión? Con el punto medio, ¿sí? Sí. En mi experiencia, son momentos, ¿sí? Son momentos. Yo no puedo decir que vivo una experiencia Es algo constante. en sumamente equilibrio, no, o sea, no. No estamos, no voy a hablar por todos, pero me parece que la gran mayoría no estamos ni ahí con todo el potencial que tenemos, entonces no podemos decir que actuamos en plena conciencia todo el rato, en sumo equilibrio. Y no, porque en realidad tenemos tanta información que desconocemos que viene siendo de nuestros ancestros que ahora se cae el vaso y yo no lo estoy previendo y eso me activa una memoria que quizás me saca del equilibrio que creo estar teniendo ahora, también es una creencia. Entonces, el equilibrio, sí es un trabajo personal y de muchísima disciplina y de entrega con uno mismo. Cosa que para mí es un camino, es un camino. No puedo decir que en mi vida ha sido constante el equilibrio, no lo puedo decir, y estoy sumamente agradecido de los desequilibrios también, porque todo nos muestra. Si queremos ver, aunque estemos en desequilibrio, todo nos muestra, porque estamos viendo. Después tenemos las fortalezas y las debilidades en la dualidad, que son justamente esa vibración que nos aporta y que cuando nosotros la experimentamos, los números también son frecuencias y determinan experiencias. Entonces cuando tenemos una experiencia que nos empieza a debilitar, nos sentimos que cuando me junto con fulanito, hablamos de tal tema y siento que esa debilidad está presente, y desde la numerología y desde este sistema vemos que, por ejemplo, es un número. Lo que pasa es que ese número comprende una polaridad positiva y una negativa dentro de la misma vibración. Entonces, los aspectos de repente negativos del 4 puede que me debiliten, y los aspectos positivos de la misma vibración puede que yo me sienta más fortalecido. Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber esta información? Primero, y sumamente importante, la información no nos exonera de la experiencia. O sea que saber esto... Justo eso. Dale. Justo. O sea, porque vos que sabés toda la magia de los números, los conocés y demás. Entonces, conocés a una persona y ya sabés sus números y es como... Ya sabés cómo va a ser, como, bueno, me conviene o no me conviene, me relaciono o no me relaciono, ¿qué hago? ¿Te guías estrictamente por esos números? Me gusta guiarme por lo que me va pasando, por lo que voy sintiendo, y también lo que voy sintiendo está ligado a lo que me está pasando en este momento. Sí me pasa de que cuando me relaciono con alguien, escucho a alguien hablar y de acuerdo a las palabras que dice, enseguida pesco los números, porque los números también tienen predicados. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 9, el 9 es el último de los números, habla de los cierres. Entonces en una conversación te puede decir, tal cosa no me cierra, y cuando escuchas eso, escuchas que ahí hay un 9. Entonces los números son paquetes de información. Entonces captás algo de un número y captás todo el paquete de información. Entonces si captás eso, también puedes captar que es una persona, por ejemplo, que le es más sencillo hacerse cargo de los demás que de sí mismo, y que el desafío está en hacerse cargo de sí mismo, que ese pensamiento o esa idea de hacerse cargo de los demás viene por el lado del constructo de lo que cada uno piensa de lo que es la solidaridad. También podemos ver de que el 9 tiene experiencias vinculadas a la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿La muerte es opuesta a la vida o no es opuesta a la vida? ¿La muerte nos separa o nos integra? Toda esta información pescamos o podemos ver o percibir cuando notamos un número en una persona. Y esto con la charla, ¿sí? Alguien te dice, no sé, no entiendo. Hay un 7, el 7 nos habla de la sabiduría. Pescamos eso y pescamos que puede ser una persona que de repente tenga ansiedad por el futuro. El 7 nos habla del tiempo, ¿sí? Un tiempo horizontal que nos habla del pasado y del futuro, y un tiempo vertical que nos habla del eterno presente, ¿sí? Entonces, sí pasa, y les pasa a muchas personas que les interesan los números, de relacionarse desde ese lugar con los números. Bien, pero ¿te limita o no te limita a relacionarte? No, yo creo que no me limita a relacionarme, porque empezando que lo que te decía antes, la información no nos exonera de la experiencia. Si yo no tuviera la información de los números, me pasaría igual con que con algunas personas no me relaciono y con otras sí. Ahora, tengo la información de los números, con algunas personas me relaciono y con otras no. O sea,
pasa igual, porque la información no nos exonera la experiencia. Lo que sí nos permite la información es una posición dentro de la experiencia. Podemos utilizar la información que nos da para posicionarnos en un lugar y utilizar justamente la información para construir la experiencia y no dejar que la experiencia nos experimente, ¿sí? Y bueno, y para el 2021, ¿qué se viene, Rodrigo? Mejor que este que pasó, que ya se está terminando, el 2020, ¿cómo será? Mejor y peor, ¿sí? El 2020, de acuerdo a como cada uno lo haya vivido, puede haber parecido de muchísimo desorden, de muchísimo caos. Si vemos 2020, queda 22, que es un número maestro, queda 4. Entonces, cosas que podemos ver que pasaron en el 2020 es... primero, hubo una información hay todavía una información de un virus, que lo que hace el virus es modificar la estructura de nuestras células, y el 4 casualmente habla de las estructuras. Entonces también nos habla de las estructuras que se están desarmando, pero también como la ley de la naturaleza está presente, se está desordenando pero se está ordenando, se está desestructurando pero a la vez se está reestructurando. Entonces hay un movimiento que, de acuerdo a lo que estemos capacitados, preparados, queramos y sintamos ver, es lo que vamos a ver. Fue un año de muchísimo sacudón, ¿sí? Así al menos lo viví yo, y el 2021, 4 al 2021 va a dar 5, y el 5 nos habla de movimiento, así que lo que no puedo decir es que el 2021 sea más tranquilo que el 2020, no puedo decir eso, porque el 5 es una energía de movimiento, ¿sí? Y todo esto que viene pasando, el 5 viene después del 4, no es casual. Entonces todo lo que pasó en este año 2020, en el año siguiente va a haber un movimiento mayor, distinto también, pero sí va a haber un gran movimiento. Ya está haciendo, y de repente algo que está resonando por ahí, si va a terminar, si no va a terminar, lo que sea que esté pasando, si va a terminar o no, se va a seguir moviendo, porque esa es la estructura de la naturaleza. O sea, los números expresan que en un año 5 se da muchísimo movimiento, así que vamos a estar ahí bien moviditos. Sí, total. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado y habernos informado un poquito sobre la magia de los números. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por este tiempo, por este espacio, por las ganas también, por la propuesta, por el apoyo y por seguir, pero realmente muchas gracias. Mencionanos dónde estás atendiendo, si estás dando algún curso, algún taller, cómo te pueden contactar. Bueno, bien, me pueden contactar por las redes sociales, por Instagram, que el Instagram es rodrigo.números.uy, y bueno, por ahí estoy dando terapias que tienen que ver con los números, integrando otras terapias, pero los números son la clave para mí. Hago consultas online y presencial, también estoy dando talleres y formaciones online y presencial, así que a quien le interese me escribe por ahí y lo vamos coordinando, compartiendo. Para el 2021 también ya hay talleres programados. También hay talleres programados, retiros y varias cositas ahí interesantes. Bueno, amiguitos, llegamos hasta el final, y si les gustó, suscríbanse y denle like. Y bueno, y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.